Gracias, iglesia. ¿Se recuerdan? Hace 48 años, creo yo, en 1976 hubo un terremoto. ¿Se recuerdan? Y yo pienso, de verdad, personalmente, esa es mi percepción, que a raíz de ese momento se despertó un mover en Guatemala por la propia necesidad de tanta persona que se quedó sin familias, tantas casas destruidas, pueblos arrasados. En ese tiempo, hoy quizás se ve poca cantidad, pero fueron más de 25,000 muertos en una sola madrugada. Pero yo creo que a raíz de eso empezó un avivamiento en Guatemala. Dios permitió que eso sucediera porque empezó una necesidad del Señor en Guatemala sin precedentes. Entonces, gracias, Señor, en todo. Gracias, Padre. Bien. Aníbal dice que somos una iglesia, dando los anuncios, dice que somos una iglesia en movimiento, que es activa. Y cuando menciona la iglesia en el hogar, de lo del pan, aquel quería ver el pan. Pero yo quiero contarles que tengo 9 perros que son rescatados, todos son rescatados. Y me gusta, por supuesto, me gustan los perros. Y cuando veo el anuncio, lo primero que ve cuando veo el anuncio, yo no vi el pan, de verdad, sí lo vi, pero no me emocionó tanto como Aníbal. Pero cuando yo vi, sale un perrito caminando y le digo a mi hija Mariana, mira, las iglesias en el hogar son pet friendly. Y le digo, pet friendly, para que no sabes, es como cuando en los hoteles, en los comerciales dejan entrar a las mascotas. Entonces ahí pasa un perrito corriendo en el video, digo, las iglesias en el hogar son pet friendly. De verdad, son una bendición nuestras iglesias en el hogar. De hecho, nuestra iglesia, Verbo en Naranjo, yo considero en lo personal que es una bendición para mi vida, para muchos y para nuestro entorno. En este tiempo vamos a iniciar la serie que le hemos denominado Ir y Hacer. Ir y Hacer. Y eso está basado en el mandato divino de nuestro Señor de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa no es una invención nuestra, no es una idea, una estrategia de moda, sino que es un mandato de nuestro Señor, de que vayamos y hagamos. Y como Verbo en Naranjo hemos sido una iglesia que hemos sido entrenados, hemos sido expuestos a la acción desde hace mucho tiempo, por lo menos de los 36, 37 años que yo tengo de estar en esta iglesia, he visto que la iglesia Verbo en Naranjo es una iglesia de acción. Entonces, cuando nos habla el Señor de ir, nos está hablando de acción. Ir. Y no solo ir para ir a estancarme a otro lado, sino ir y hacer. Entonces, esto es a lo que el Señor nos está llevando en este tiempo, iglesia. Yo solo les voy a dar una pequeña introducción de exponerles de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. De lo que nos está llevando, a dónde nos está llevando el Señor en este tiempo. Debemos de aprender a discernir los tiempos. Este tiempo para la iglesia Verbo en Naranjo es de, dijo Aníbal, es de evangelizar. Es de mostrar las buenas nuevas de salvación. Es de ganarle almas al enemigo para Cristo Jesús. Ir y cumplir la gran comisión. Y con esto vamos a cumplir con nuestro ministerio. El ministerio que ya hemos dicho tenemos todo. ¿Cuál es el ministerio que todos tenemos en esta iglesia? Reconciliar a los hombres con Dios. Y cuando hablo de hombres lo estoy diciendo de forma genérica, porque por supuesto, si quisiera ampliar, digo, reconciliar a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres, a los hombres, a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los menos sabios, al que está allá, el que está allá, el que está lejos, el que está cerca. A todos. Reconciliar a los hombres con Dios. Este es nuestro mandato, este es nuestro propósito, iglesia. Para los que quizás son algo nuevo de estar en nuestra iglesia, quiero contarles rápido que nosotros hemos sido una iglesia que se ha movido. Y entendemos que este lugar donde nos reunimos como iglesia no es para concentrarnos, no es para
que sea como un acorazado donde nos refugiamos. Por el contrario, este es solo una plataforma. Yo lo veo así. Este solo es una plataforma como las plataformas de lanzamiento de los cohetes, donde por supuesto venimos, estamos y aquí nos preparamos. Si yo vengo y soy algo envidioso, aquí de una u otra manera el Señor va a permitir que me relacione con otros y esa envidia se me tiene que quitar. Si soy orgulloso, si no me gusta perdonar, si me cae mal la gente, si reniego de muchas cosas que uno u otra cosa puede uno traer. Y aquí nos reunimos y aquí al relacionarnos y hablar y escuchar y poder expresar, estamos en esa plataforma. Yo me veo como ese cohete que estoy y me están apretando un tornillo aquí. Vos sos algo envidioso, sí, ajustemos en la envidia. Si vos no has perdonado, así tenés que perdonar y así. Pero ¿por qué estoy en esta plataforma? ¿Por qué estamos en esta plataforma? No para permanecer acá. Si veamos la figura del cohete, el cohete se está preparando, le están invirtiendo tiempo, recursos, están haciendo tantas cosas para este cohete, pero es con un propósito. No para que permanezca ahí y que se junte con otros cohetes y todos estén ahí. El cohete debe ser lanzado para cumplir un propósito por el cual fue creado, por el cual fue preparado, por el cual fue limado, ajustado y hacer todas las cosas que se tuvieron que hacer, porque un día va a ser lanzado. Entonces yo pienso que ya el tiempo de nosotros es que seamos lanzados. ¿Y qué es ser lanzado? Es retomar lo que hemos hecho por mucho tiempo. Ir al Hospital San Juan de Dios a darle comida a esos niños, a hablar con los niños que tienen cáncer, a hablar con las mamás que los niños que murieron, cómo darles palabras de ánimo. Ir otra vez a los dispensarios de Tierra Nueva a volverles a pintar. Quizá ahorita lo que hemos hecho ya se quitó la pintura, ya creció el monte, los baños otra vez están sucios, la luz otra vez quizás se cayó. Otra vez ir a hacer lo que hemos hecho siempre. Ir a las estaciones de la policía, ayudarle a los polis a componerle sus literas, sus barracas que tienen ahí. Ir a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula quizá, a volver a tomar la escuela de padres o al Instituto Belén, a volver a reconquistar a otras, no las mismas porque las otras ya se graduaron, a las otras 700 niñas a las que les servimos. Mezclarnos con los de Emetra, Exmitra, para que podamos tener una relación y no verlos nada más como los policías que nos ponen cepos, que otra vez me pusieron remisión, sino como verlos como gente que sirve a que necesita ser reconciliado con Dios. Necesitamos volver otra vez en este entorno a buscar a los gerentes de las fábricas para decirles, miren, otra vez vamos a dar la maravilla del servicio. Y que me llamen y me digan, mire don, así mire don, o mire jefe, me dicen, ¿cuándo va a haber otro curso usted? Los de aquí. Entonces estamos llamados para hacer eso y muchas cosas más. Ir y hacer. Como les decía, solo les voy a dar como un preámbulo de lo que vamos a estar hablando, pero yo quisiera que nos emocionáramos, que nos animáramos y que entendamos que Dios nos tiene aquí con un propósito. El propósito de ser lanzados, de ir a hablar de las buenas nuevas de salvación al necesitado, sin hacer acepción de personas, sin volvernos con límites de que porque quizás se mira muy tosco, o tiene mucho dinero, o tal vez es muy rudo, o no se lo merece, o me da vergüenza, o quizás no puedo hablar bien. Romper con esas limitaciones. Entonces, ya habiendo dado esta pequeña introducción, hablemos de lo que el Señor quiere que hablemos hoy. ¿Cómo se llama la serie? Ir y hacer. En nuestro lenguaje más contemporáneo sería ir y hagamos. Ir y hacemos. Ir y hacer. Y el tema que hoy el Señor me daba tiene que ver con la necesidad. Entonces yo ponía necesito. Y lo puse ahí por varios días. El tema de hoy es necesito. Pero el Señor una noche hablando y viendo el tema me decía, necesito, estás diciendo algo como genérico, algo macro, algo como global, necesito. Entonces el Señor me puso, tengo que ponerle te necesito.
tiene que ser dirigido a una persona en especial. Te necesito. Y no necesariamente necesito lo que hay en el entorno, sino que te necesito. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Bien. Hagamos una pequeña introducción entonces del tema. Yo ponía que el ser humano por naturaleza es un necesitado. En nuestro contexto tal vez es algo feo decir, vos sos bien necesitado. Así hablan los chapines, ¿sí? Y decimos, tú eres bien necesitado, ¿verdad? Así no hablamos nosotros. Vos sos bien necesitado, El ser humano por naturaleza es necesitado. Yo ponía 3 formas básicas de la necesidad del ser humano: beber agua, comer y respirar. Sin esos 3 elementos no sobrevivimos mucho tiempo. Sin beber agua, sin comer y mucho menos sin respirar. Pero el ser humano también tiene otras necesidades que no son tan básicas como esas, como relacionarse, tener amistad con otras personas, tener coinonía con personas, hablar, relacionarse, decir, amar y sentirse amado. El ser humano tiene la necesidad de amar y de sentirse amado constantemente. El ser humano quiere comunicarse con otras personas. El ser humano necesita casa, abrigo, quizá necesita una moto, una bicicleta, un carro, quizá necesita un viaje, necesita un trabajo, una camiseta quizá. Y hoy creo que necesitan también el iPhone 16 que ya salió, que allá están a la venta en la salida, pueden pasar. Necesitan un celular quizá. Podríamos entonces decir, ¿creen ustedes que podríamos decir entonces con esto que el ser humano es un necesitado? Una u otra cosa de las que dije necesita el ser humano, sí o sí. Pero una cosa es decir que el hombre es un necesitado y otra cosa es que este hombre reconozca que tiene una necesidad. Voy a repetir eso. Una cosa es decir que el hombre o el ser humano es un necesitado, pero otra cosa es decir que todos y cada uno de los hombres y de los seres humanos que pisan en esta tierra reconocen que tienen una necesidad. Y hoy no les vengo a hablar de los 7 pasos para suplir las necesidades económicas y cómo hacerte millonario o archimillonario en 30 segundos. Cómo invertir en Amazon, en Coca-Cola, en el BI y no sé cosas para que pueda tener dinero. No les vengo a hablar de estos 7 pasos para suplir las necesidades económicas, ni las 5 reglas para ser famoso, para tener likes y para ser un youtuber. Tampoco te vengo a enseñar de las 3 etapas para una vida sin problemas y llena de éxito, fama y fortuna. No tiene que ver con 5 pasos, 5 reglas, 3 etapas, ni otras cosas que no se me ocurrieron poner acá. Hoy te vengo a hablar de la necesidad que yo tengo, yo Mario, el que acaba de cumplir los 20 años de edad, por 3. Te vengo a hablar de mi necesidad, de tu necesidad y en conjunto la necesidad de todos y cada uno de nosotros. En otras palabras, la necesidad que nosotros tenemos. Y quizá unos sí, unos no, otros en menos, otros en mayor escala, reconocen que tienen esa necesidad específica.
Hoy vamos a hablar entonces de la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y lo he dicho anteriormente, no importa tu condición. Y lo voy a decir otra vez y lo voy a decir cuantas veces pueda. Tú necesitas de Cristo, yo necesito de Cristo y no importa mi condición. ¿Cómo así? No importa cuán alto o cuán bajo soy, cuán rico o cuán pobre, cuán letrado o cuán analfabeto pueda ser. No importa si vivo en un lugar o si vivo en otro. No importa si vivo en la montaña o vivo en la ciudad. Todos y cada uno de nosotros tenemos la necesidad de Cristo en nuestro corazón. Alguien puede decir, lo tengo todo, he alcanzado todo, la fama, la fortuna, las tres cosas que dice una canción que hay en la vida. Entonces no tengo necesidades. Pregunto, ¿quién necesita más? Escuchen, pregunto, ¿quién necesita más? ¿Un buen hombre, religioso, influyente, miembro importante en la sociedad, un estudiado, un líder entre los suyos, un bien intencionado, un buen agente? ¿O un delincuente, un ladrón, un estafador, mal hablado, malvado, con una vida desordenada, sumergido en la maldad y la inmoralidad, por no decir más? ¿Quién de las dos personas necesita más de Cristo en su corazón? Hagamos un ejercicio. Mire al que está, escoja al que está a la par, al que le caiga mejor ahí de la par. Y dígale, ¿quién cree usted? No le va a preguntar, dígale usted, ¿quién cree usted que de las dos personas necesita más de Cristo? Dígale, pues, ahorita yo le voy a preguntar a usted qué le dijo. ¿Quién de las dos personas? Pero a mí no me digan, ahí díganle al vecino. Si se está durmiendo, dele un pellizcón. ¿Quién de los dos está más perdido? ¿Quién de los dos necesita más de Jesucristo en su corazón para ser salvado? Porque dije que una cosa es tener necesidad y la otra es reconocer que la tengo. ¿Quién de los dos necesita? Dejémoslo y lo vamos a ver. Conforme vamos desarrollando el tema, vamos a ver quién de los dos. Por lo regular pasa que las personas que creen que lo tienen todo, no necesitan de Jesucristo en su corazón. No son todos, pero hay una gran mayoría, y por lo regular los que creen que tienen todo, creen que no necesitan a Jesucristo en su corazón para ser salvos. Les cuesta reconocerlo. Ellos creen que quizás necesitan menos de Jesucristo. El que necesita más es el perdido, el ladrón, el estafador, el mal hablado, el borracho, el drogadicto, la prostituta. Porque como ellos todo lo tienen, entre comillas, todo lo tienen, no necesitan. Regularmente ellos no suelen reconocer que necesitan de la misericordia y el perdón de Dios. Lo dicen, sí, Dios es bueno, y mencionan a Jesús y todo, pero solo lo mencionan y lo dicen, pero no reconocen en realidad, no tienen fe, no tienen la certeza de lo que significa Jesucristo salvando su alma.
Y usualmente ellos no reconocen que la vida es más de lo que nosotros tenemos aquí hoy en la tierra. Regularmente ellos creen que el dinero que han acumulado, la fama que han acumulado, el poder que han acumulado es el todo. Pero muy pocos se dan cuenta que esto va a fenecer, va a perecer, va a ser finiquitado. Como dijo alguien, caput, va a terminar. No se dan cuenta que la vida es más de lo que hoy podemos tener. Pero una cosa sí es cierta, que tanto el hombre bueno, decente, religioso, etcétera, como el delincuente y el malvado, voy a repetir, tanto el hombre bueno, decente, religioso, buena onda, chilero, buen cuate, amigo, bien cool, como el malvado delincuente que dan ganas de ahorcarlo y un montón de cosas, tanto el uno como el otro están perdidos y condenados a muerte sin el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tanto a uno como a otro es el que tenemos la tarea y la comisión de reconciliarlo con Dios. Ambos necesitan conocer las buenas nuevas que implica el evangelio de la salvación. Los dos necesitan conocer de esas noticias buenas. La buena noticia de todo esto es que, aunque sea el bueno o el malo, por resumir, el mismo evangelio puede salvar tanto a la buena persona como al delincuente. Funciona para ambos. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias. Y déjenme ir al texto bíblico, les voy a leer en la Reina Valera 1960 esta versión. Dice en mi encabezado, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos y hablamos y lo hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esta es la palabra del Señor, es la Biblia, es lo que Dios a través de este escrito nos está revelando. Sucedió hace mucho tiempo, en otro contexto, pero llega a nosotros hoy. Para entender esto, como les decía, solo estoy dando como una introducción de lo que vamos a hablar. Veamos el contexto de quién era Nicodemo. Veamos, en otras palabras, el perfil de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice la Reina Valera. Un principal tiene que ver con un gobernante, una autoridad. Era uno de los principales de su pueblo, tenía autoridad. Un fariseo. Al ser un fariseo, Nicodemo pertenece a la facción más estricta de la religión judía. Estaban los celotes y habían otras organizaciones judías, pero los fariseos era la facción más estricta de la religión judía en su tiempo. Tanto así que había un dicho que decía, entre así el vulgo, decía que si dos personas llegaban al cielo, uno de los dos era un fariseo. O sea que se jactaban y se mofaban, decían que el 50% de toda la población iba a ir al cielo si eran fariseos. Nicodemo era prominente entre los judíos, era un gobernante, era un principal. Pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Es como decir la Corte Suprema de ahora. Ellos eran las personas que influenciaban en la sociedad y que reportaban al Imperio Romano de la situación de su pueblo. Impartían justicia e interpretaban la ley mosaica. Eran estudiados, eran letrados en la ley, en la Torá, en el Antiguo Testamento, por decirlo en nuestro contexto. Pentateuco. Representaba a pueblos de Israel ante las autoridades de Roma. Era reconocido como maestro de la ley. Era reconocido como maestro de la ley. El mismo Jesús dice, otras versiones dicen como, le pone el artículo, dice como un maestro. Como el maestro, dice, perdón. Como el maestro, o sea, es el maestro de maestros. Era reconocido como un conocedor de la palabra. El mismo Jesús dice en el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Él está refutando eso, que ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Nicodemo era un maestro. Entonces podemos pensar, viendo el perfil de Nicodemo, que era un fariseo, un líder respetado, maestro de las escrituras. Nicodemo tenía algo que no tenían los demás fariseos. Miren el currículum de este. Los demás fariseos blasfemaban contra Jesús, querían arrestarlo, querían hacer un montón de cosas, pero este tenía algo diferente. Nicodemo tenía a Jesucristo en muy alta estima, a diferencia de los demás religiosos, de sus compañeros. Fíjense el perfil de este hombre. Nicodemo no era un blasfemo, no decía cosas contra Jesús. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro. Y no se lo dijo por burlarse, porque no estaba delante de nadie, estaba solo él de noche en lo apartado. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo estaba reconociendo. Mientras los otros religiosos lo aborrecían, Nicodemo reconocía que era un enviado de Dios. Con esto podríamos entonces decir que Nicodemo tenía todo lo que se necesitaba en ese tiempo para irse directo al cielo. Era maestro, era conocedor, era un líder del pueblo de Dios. Y quizá eso es lo que el mismo Nicodemo pensaba.
Quizá eso es lo que piensan los religiosos de este tiempo, los poderosos de este tiempo, los influyentes de este tiempo, que como lo tienen todo, entre comillas, es suficiente. Ya están hechos. Quizá Nicodemo pensaba eso en ese tiempo. Pero ¿saben qué? Jesús pensaba diferente acerca de Nicodemo. Quizá Nicodemo pensaba, estoy topado, estoy hecho. Pero Jesús pensaba diferente acerca de Nicodemo. Jesús pensaba que Nicodemo estaba perdido. Jesús pensaba que Nicodemo estaba perdido. Jesús sabía que Nicodemo necesitaba ser evangelizado. De hecho, lo que trata este relato es cómo Jesús evangeliza a Nicodemo. Y de una forma especial y particular le hace saber su necesidad, la necesidad que él tiene. Que no necesita ser un experto quizá en la Torá, no necesita ser un líder, no necesita ser el representante de su pueblo ante el imperio romano. No es su necesidad principal. Quizá nosotros conocemos a mucha gente decente, buena, gente amable, dadores, religiosos, prominentes, influyentes. Pero ¿saben qué? Necesitan ser salvados. Porque aún con todas las cualidades, lo que tengan, están perdidos. Están perdidos. No están teniendo la oportunidad de ser salvos porque no reconocen a Jesucristo como su Señor. Y la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Así de sencillo, así de tajante y literal. La paga del pecado es muerte. No importa entonces cuán famoso sea, cuán letrado sea, cuán religioso sea, cuán vista así chilerito y trate de hacer las cosas bien. Si no tengo fe y confío en el llamado que Jesucristo me está haciendo mi corazón, de nada me sirve eso, porque todo dijimos va a fenecer, caput, va a terminar, finito en esta tierra. Jesús le muestra a Nicodemo dos cosas importantes. Una, ¿cuál era su necesidad delante de Dios? ¿Cuál era la necesidad delante de Dios? En el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Quiero parar ahí. Jesús lo que le está diciendo al decirle de cierto te digo, él está diciendo, mira, es afirmativo, es 100%, 500 veces por ciento de que lo que te digo es una realidad, es cierto, eso es. Como cuando uno dice, como Patojo cuando era chiquito, uno decía, por Diosito y mi Santa Madre que yo no lo hice. Uno lo que quiere decir es, yo no lo hice. No, mira, por Diosito y mi Santa Madre que yo no lo hice, decía uno. Lo que uno estaba diciendo es, de verdad. Así Jesús le estaba diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque recuerdan que Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y acaso puede entrar nuevamente en el vientre de la madre? Respondió Jesús, le dice en el 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para nacer de agua y del Espíritu tengo que tener fe en que Jesucristo, mi Señor, murió en ese madero, se hizo maldito por mí, dejó todo por mí, por mi pecado, por mi culpa. Tengo que confiar, aunque parezca algo tan sencillo, solo confiar y tener fe para todo lo bueno que viene a mi vida, aunque parezca, a muchos les parece, ¿cómo puede ser que solo con creer? No, yo necesito ir a la caravana del zorro, yo necesito ir a hacer esto, comer esto, necesito hacer un montón de cosas para tener salvación. No necesitas nada, solo necesitas creer que Jesucristo murió en esa cruz, derramó su sangre y fue molido por el perdón de tu pecado, de mi pecado y de la humanidad. Lo que hoy celebramos en la mañana. Solo necesitamos tener fe. Jesús le está diciendo a Nicodemo que a pesar de su liderazgo religioso,
conocedor de la ley mosaica, prominente entre los suyos, e incluso reconocer que Jesús era un rabí. No basta con solo conocer, sí, Jesús era un maestro, era un avanzado de su época, rompió paradigmas y hizo otra. No es suficiente solo creer con eso, no es suficiente solo creer en Jesús, necesito creerle a Él, darle la gloria, darle la honra a Él. No mi gloria, no mi honra, sino que la de Él. Necesito creerlo. Nicodemo, estás necesitado de nacer de nuevo, le dice Jesús. Y realmente este es un milagro, el que nosotros, siendo pecadores, siendo como somos, cada quien sabe, yo soy como soy, yo sé cómo soy, sé cuán necio soy, cuán terco soy, cuánto le fallo al Señor. A veces sé cuando no quiero pensar lo que estoy pensando y dice, Señor, yo no quiero pensar esto, perdóname, Señor, yo no quiero agarrar esto, no lo debo. Y yo me conozco, y usted probablemente se conoce. Pero es un milagro el que Jesús haya muerto en esa cruz por mí, para redimirme, para rescatarme, para cambiar mi condición de pecador y por ende tener una muerte asegurada sin Cristo Jesús. Es un milagro que Jesús ha hecho este colocho, este 60 años, porque ahora tengo 60 años, gloria a Dios. Este chavo de 60 años, este chavito de 60 años, ¿cómo es y cómo era, cómo ha sido? Y sin embargo, el milagro me toma en sus brazos y me dice, ya no peques más, arrepentite, deja tu envidia, deja tu condición, vení a mis brazos, yo te quiero, te amo como soy. Y si es más, si vos me decís que sos fallón, que sos pecador, que pensás mal, que no tratás tan bien a doña Lila como deberías, yo te voy a perdonar. ¿Y sabes qué? Me dice Jesús, me voy a olvidar de eso y lo voy a echar todo al fondo de la mar y venite. Aunque seas fallón, terco, necio, testarudo, así te amo. Y por eso yo pongo ahí que realmente es un milagro esto, de con solo yo decirle, Señor, te necesito. Señor, te abro mi corazón. Señor, confío que tú eres el Hijo de Dios, el que dice Juan 3:16 que iba a venir, que por amor a mí iba a morir. Y que no depende de mí, no depende cuán bueno soy, no depende cuán listo soy, no depende de mí. Porque si dependiera de mí, Señor, estuviera frito. Sino que depende de ti, Señor. Y cuando yo reconozco esto, pasa un milagro en mi vida, porque Él me apapacha, Él me cambia. Y eso es lo que muchos no quieren creer. Algo tan sencillo como decir, Señor, te amo, entra en mi vida, Señor, perdóname, Señor. Y si te fallo, perdóname, Señor. Y es suficiente lo que Él hizo en esa cruz para perdonarme. Tan pequeño es como creer y confesar a Jesús para todo el beneficio eterno que viene a mi vida. Eso es lo que la gente estudiosa que tiene todo no quiere creer. Cuando nacemos de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa se transforma por medio del Espíritu de Dios al que nace del agua y del Espíritu, dice la palabra. Al que nace del agua y del Espíritu. En el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza, dice la palabra, que somos pecaminosos. Cuando nacemos, yo por ejemplo cuando nací en el 1964 en el Hospital Roosevelt, en la sala VIP, sí, porque el Roosevelt en ese tiempo era VIP todo. Me contaron que regalaban una colchita, le daban nítido. El pilar se quedaba atrás. Pudieron haber dicho, ay, qué lindo este patojito, tan pelón era, tan peloncito, tan lindo. Me hacía tal vez. Yo, lindo, ¿ah? Pero dice que
¿Y el producto de qué fue que nació este chavito, este patojito? Del producto de la reunión de su papá y su mamá. Y esto es el producto de la carne. Y nosotros por naturaleza, por muy chiquitos, por muy chapuditos, por muy linditos que los miramos, como que tendemos y traemos la naturaleza a pecar. Hasta que un día nosotros reconocemos que necesitamos a Jesucristo y le decimos: Señor, reconozco que de verdad soy un pecador, Señor, pero te necesito, y reconozco que tú puedes perdonarme de mis pecados. Hasta ahí somos nacidos de la carne. Pero cuando nos bautizamos, dice que se queda el viejo hombre, y cuando reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón, su Espíritu viene a nosotros y es cuando nacemos de nuevo. Pues eso le dice a Nicodemo: ¿y tú eres maestro y no sabes eso? Porque por supuesto, literalmente no iba a suceder. Sigue diciendo: nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice que lo que le está diciendo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué está Nicodemo? Estaba ahí. ¿What? Era un conocedor de la palabra, la Torá, Pentateuco. Él conocía de la ley mosaica. De hecho, celebraba el que Dios los había sacado de Egipto, para la tierra prometida. Todos los ritos y tradiciones judaicos los sabía. Era un maestro. Y este Jesús, este muchacho de 30 y algo de años, le está diciendo esto. Jesús le está refiriendo, con esto voy a ir terminando. Jesús le está refiriendo la palabra, el Antiguo Testamento, en números. Esto no les va a aparecer en la pantalla porque quiero que le pongan atención. Les voy a citar una porción del libro de Números del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Dice: después partieron del monte. De esto le está hablando Jesús a él cuando le está diciendo, le está citando a Moisés. Le está diciendo: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo se está quejando contra Dios y contra Moisés porque ¿por qué los sacaron de Egipto? Ustedes saben la historia, ¿va? ¿Por qué los sacó de Egipto? Si allá es cierto que eran esclavos, eran abusados y todo, pero por lo menos tenían comida y tenían quizá un techo, no sé. Se estaban quejando de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué está pasando ahí? Se están quejando de Jehová y de Moisés. Entonces Jehová manda a estas serpientes y los empiezan a picar y se empiezan a morir. Entonces el Señor dice: ay, sí, no, mejor ya no. Sí es cierto, Señor, perdónanos. Dile al Señor que nos perdone, porque ya hablamos contra Él y contra ti, perdona. Eso les está diciendo. Diles que nos perdonen. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, ya es lo que les estaba diciendo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Siempre la provisión de nuestro Dios. ¿El pueblo qué se merecía? ¿Por qué? Por estar chismeando. ¿Se merecía? Pero en la provisión y el amor de Dios dijo: va pues, que hagan esto, pongan esta serpiente aquí y sigamos leyendo, porque no quiero inventarme yo nada. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué le está diciendo Dios? Si te pica la serpiente, te vas a morir. Te vas a morir. Pero te voy a dar la oportunidad. Por lo que hiciste te mereces la muerte.
Vos más que nadie sabes que chismoseando estabas ahí. Va. Te mereces la muerte. Pero te voy a dar la oportunidad. Si miras a la serpiente que hizo Moisés, no vas a morir. ¿Qué tenía que hacer él? Ir a tomar la serpiente, untarse o dar un montón de vueltas con la serpiente. ¿Qué tenía que hacer? Solo mirar. En otras palabras, solo tener fe y confiar, porque no tenía que hacer nada. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Solo tenemos que confiar, solo poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, poner la mirada en ese madero, en esa cruz donde Él dio su vida por nosotros. Solo eso tenemos que hacer. Obedecerle, obedecerle. Si usted está triste porque lo dejaron los de la caravana del zorro, no tenga pena. No tenga pena. Jesús le está mostrando a Nicodemo una figura del Antiguo Testamento para ver lo que estaba pasando en su tiempo. Le estaba diciendo a este pueblo merecía la muerte, pero Dios en su misericordia los perdona y les propicia cómo salvarse. Y a ti, Nicodemo, le está diciendo, y a tu generación, y a las generaciones que vienen, incluyéndonos a nosotros. La paga del pecado, ¿qué dijimos que es? La muerte. Dios sabía que necesitábamos a su Hijo, y al final en el 16 lo dice. Necesitaba enviar a su Hijo para que muriera por nosotros en ese madero. Y miren cómo son las cosas. La serpiente era un animal, ¿sí o no? Pero tenía algo particular. Era un animal inmundo, era un animal maldito. La serpiente. ¿Y entonces por qué pusieron a la serpiente ahí? Es por nosotros. Esa figura es por nosotros, por Nicodemo y las generaciones que venían. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Estos habían pecado contra Dios y hablando contra Moisés. Ellos estaban destinados a morir. Nosotros por naturaleza venimos a este mundo y merecemos la muerte. Y eso lo sabía el Señor. Y dio a su Hijo Jesucristo para que estuviera levantado en el madero. ¿No les parece algo igual a lo que estaba pasando con la serpiente? Para que estuviera y pudiéramos verlo, ver el acto que Él estaba haciendo en ese madero. ¿Y saben qué? La palabra dice, y en la tradición judía dice que era maldito el hombre que era crucificado. Quizá tal vez era mejor, o no sé cómo decir, no mejor, pero no sé, pero que lo pedraran a uno, o que lo ahogaran a uno, pues, o que lo degollaran a uno, porque en fin, muerto. Pero el que moría en un madero crucificado era maldito. ¿La serpiente qué era? Maldita. Y Jesús, cuando toma el pecado del mundo, dice la palabra que toma esa maldición y por nosotros lo hace. Entonces esta es la figura. Pero ahora yo no soy el pueblo del tiempo de Moisés, sino que estoy ahora aquí. Nicodemo estaba en su tiempo y ahora nosotros estamos aquí. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Poner nuestra mirada en el madero, en la persona de Jesucristo que está muriendo por nosotros, haciéndose maldito para que nosotros fuéramos benditos. ¿Y qué tenemos que hacer? No tenemos que ir a Tierra Santa a traer arena de donde estaba la cruz y juntárnosla. No tenemos que ir a las reliquias que hay en Roma, donde está el huesito de no sé qué, o está el cabello de no sé quién, o no tenemos que ir a buscar esas reliquias, esos fetiches, esas tonteras que se han inventado. Lo único que tengo que hacer es poner mi mirada en Jesucristo y, como los israelitas, tener fe y confiar que Jesucristo murió por mí. Sencillo.
Sencillo. Pedro dice que para los que no creen, esto es una locura. Lo que yo les estoy diciendo, de verdad, para el que no cree es una locura, es una charada, es una mentira para el que no cree. Pero dice también la palabra, pero para el que cree es poder de Dios. Para el que cree es poder de Dios. Y como les decía, solo les estoy dando la introducción de lo que nosotros vamos a ver en este tiempo. Es fascinante saber que nosotros podemos ser esos entes de cambio. Podemos afectar nuestro entorno. Y que cuando vayamos al hospital otra vez a repintar otra vez el hospital general y quizá ya se cayeron lo que hicimos, las figuritas y todo lo que pusimos ahí en oncología, que cuando volvamos a tomar eso, vayamos. Que cuando vayamos con los policías de Tierra Nueva, cuando vayamos al dispensario de Tierra Nueva, cuando vayamos a equipar a los hijos de los policías de Exmictra, que cuando vayamos a las fábricas a invitar a la gente para que vengan a ver de la maravilla del servicio, no sea solo porque seamos famosos o porque crezcamos en número o porque digan, naranjos son topados, sino cuando vayamos lo vamos a hacer con la certeza y vamos a emocionarnos y vamos a ir con la gana de que vamos a ser esos hombres y mujeres que vamos a hacer luz y sal a las naciones y les vamos a mostrar que no necesitan hacer tantas cosas. Les vamos a mostrar esto, que solo necesitan confiar en su Señor para ser salvos. Y que eso va a trascender incluso después de que se los lleven al cementerio general a enterrarlos. Eso va a trascender después de ahí. Eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo, iglesia. A despegar, a retomar lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido a hacer, a hablar de las buenas nuevas de Jesucristo, a buscar a nuestros Nicodemos y a agarrarlos. Mira vos que no sé qué. Pero Nicodemo es fichudo. Pero Nicodemo es del Congreso. Pero Nicodemo es el alcalde, es que están haciendo cosas ahí. No importa si es el alcalde, si es el policía, si es el mismo policía que me acaba de poner un cepo. Dios nos está llamando a reconciliar a los hombres con su Señor. Póngase de pie. Y usted va a decir, ¿y qué pasó con Nicodemo usted? ¿Qué pasó con Nicodemo? Ahí solo se menciona que Nicodemo, pero ¿y qué pasó con Nicodemo? Algo pasó en la vida de Nicodemo, eso estoy seguro. ¿Qué? No le puedo decir con exactitud porque estaría especulando. En Juan 18:38 dice que José de Arimatea le pidió a Pilato que le diera el cuerpo de su Señor, de Jesucristo, después de muerto. Y Pilato se lo concedió. Y dice también que lo ungieron con mirra, aloe, con esencias de la época con la que ungían a los reyes y señores. Y ahí estaba Nicodemo también. ¿Y saben qué? Nicodemo llegó en la noche, quizá para que no lo vieran sus cuates, para no darse color en la noche. Y Jesús, mira, y le dijo esas grandes verdades en lo privado. Pero ya Nicodemo después reconoció lo que Jesús le había dicho y se presenta ya de día y en público para ungir a su Señor y sepultarlo. Dios puede transformar la vida de cualquiera. Creámosle al Señor. No etiquetemos a la gente. Es que ese ya mató a no sé cuántos, aunque se ha andado con tantos hombres. No etiquetemos a la gente. Dios no nos etiqueta, sino que Dios ve el potencial que hay en nosotros para honrarle, servirle y amarle. Amén. Gracias, Señor. Te damos, Padre, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por lo que tú has hecho, haces y aún seguirás haciendo en la vida de nosotros, Señor. Padre, danos fuerzas, danos el entendimiento, Señor,
Danos la habilidad, Señor, y la entereza, la osadía, Señor, de ir, Señor, a hablar sin tapujos, sin vergüenza, ir a hablar de las buenas nuevas de salvación al que lo necesita. No importa si nos van a rechazar, Señor, no importa si van a decir, ahí vienen esos trabajos, o esos solo quieren los diezmos, quieren pisto, no sé qué van a decir, Señor. No importa, Señor. Sabemos ahora que lo que vamos a hacer es cumplir con el propósito divino que tú tienes para nosotros, de ir y hacer. Ir y hacer. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Démosle un aplauso y démosle la mejor sonrisa al que está a la par, porque esto es emocionante. Esto es emocionante. No es para que se diga, hijos, ¿qué hacemos? No, ahorita es, Señor, dame estrategias que voy a hacer, dame recursos, Señor, dame el ánimo, Señor, ayúdame, Señor. Los envío en el nombre de Jesús, que vayan con bien a sus casas. Salúdenme a Ronald McDonald, por favor, si lo ven por ahí. Que el Señor les bendiga. Amén.